Bienvenidos a Paranormales. Hoy vas a adentrarte en 5 de las leyendas más oscuras y aterradoras de Argentina. Historias que no solo forman parte del folclore, sino que todavía hoy siguen provocando miedo. No son simples cuentos, muchos juran haber vivido encuentros imposibles de explicar. Desde luces misteriosas que guían a la muerte, hasta pactos secretos con el diablo. 5 relatos que conectan el pasado con el presente y mantienen viva la tradición del terror. Quédate hasta el final, porque la última historia que escucharás es considerada una puerta al mismísimo infierno. ¿Te animas a descubrirlas conmigo? La primera leyenda nos lleva a los campos abiertos de Argentina, la temida luz mala. Se cuenta que aparece de noche como una esfera brillante, flotando cerca del suelo. Los gauchos la describían como un espíritu condenado, atrapado en la tierra por pecados pasados. Quien la seguía, rara vez volvía. Algunos relatos hablan de viajeros que fueron guiados hacia pantanos o pozos mortales. Otros decían que, al acercarse, la luz emitía gritos desgarradores imposibles de olvidar. Los ancianos recomendaban clavar un cuchillo en el suelo y rezar para protegerse. Pero lo más perturbador es que, incluso hoy, hay testigos que aseguran haberla visto en caminos rurales. Un campesino de Santiago del Estero contó haber seguido esa luz una noche de verano. Pensó que era alguien perdido que pedía ayuda. Pero mientras más se acercaba, más lejos parecía estar. El aire se volvió pesado y el suelo comenzó a hundirse bajo sus pies. Solo entonces entendió que estaba al borde de un pantano. Cuando intentó retroceder, escuchó un chillido agudo que lo dejó paralizado. Logró escapar de milagro, pero desde entonces jura que nunca más volvió a salir de noche. La luz mala no guía, engaña, y quien la sigue paga con su vida. La luz mala representa ese miedo ancestral a lo desconocido en la oscuridad. Un fenómeno que mezcla espiritualidad, superstición y advertencia. ¿Es un espíritu, un gas del pantano o simplemente sugestión colectiva? La respuesta aún divide opiniones. Lo cierto es que nadie puede negar los testimonios que siguen acumulándose con los años. Y si la luz mala domina los campos, la siguiente leyenda reina en los montes del litoral argentino. Un ser que no se esconde en luces, sino en las sombras de la selva. El pombero es, sin dudas, una de las figuras más temidas y respetadas del folclore guaraní. Dicen que es bajito, de aspecto extraño y con los pies al revés para confundir a quienes lo siguen. Se mueve en silencio, casi invisible, y es conocido por sus silbidos que erizan la piel. Algunos lo consideran protector de los animales y del monte. Pero si no lo respetas, su castigo puede ser brutal. Los ancianos recomendaban dejarle ofrendas, tabaco, miel o aguardiente. De lo contrario, podías enfrentarte a su ira. Una presencia tan real para los pueblos del litoral que todavía hoy se le teme al caminar de noche por los montes. Muchos testimonios coinciden en un mismo detalle, el silbido. Un sonido agudo, breve, que aparece de la nada y se repite en diferentes direcciones. Los que lo escucharon aseguran que, al girar, no había nadie allí. En algunos casos, quienes se burlaron del mito sufrieron accidentes misteriosos. Herramientas que se rompían solas, cosechas arruinadas o incluso ataques de animales. Los abuelos advertían, nunca respondas a un silbido en la selva. Porque no sabes si es un humano o el pombero jugando con vos. En Misiones, un joven relató haber sentido pasos detrás suyo mientras volvía del trabajo. Pensó que era otro peón, pero cada vez que miraba hacia atrás, no había nadie. Los pasos se detenían cuando él se detenía, como un reflejo burlón. De repente, un silbido agudo atravesó el silencio del monte. El muchacho salió corriendo hasta el pueblo, sin atreverse a mirar atrás. Los ancianos le dijeron que había tenido suerte, el pombero solo lo estaba probando. Pero la próxima vez, quizá no lo dejara escapar tan fácil. El pombero no es solo una leyenda, es parte de la vida cotidiana de muchos pueblos. Un recordatorio de que la selva no pertenece al hombre, sino a los espíritus que la habitan. Y si la figura del pombero aterroriza en los montes, otra presencia femenina hiela la sangre en los caminos y ríos de Argentina. Su lamento es tan fuerte que todavía hoy se escucha en relatos de camioneros y viajeros. La siguiente historia es la de La Llorona. La Llorona es una de las leyendas más universales, pero en Argentina tiene sus propias versiones.
Siempre es la misma figura, una mujer vestida de blanco, que llora desconsoladamente por sus hijos. Se la suele ver cerca de ríos, caminos rurales o cementerios olvidados. El detalle más perturbador es su lamento. Un grito desgarrador que, dicen, si lo escuchas de cerca está lejos, y si lo escuchas lejos, está demasiado cerca. Quien se cruza con ella no olvida jamás esa experiencia. ¿Es un alma en pena o una advertencia ancestral? En Entre Ríos, algunos vecinos aseguran haberla visto en caminos rurales cerca de arroyos. Un camionero contó que una figura blanca se le apareció frente al parabrisas, obligándolo a frenar. Cuando bajó para ayudarla, la mujer desapareció, dejando solo un llanto que resonaba en el aire. Otro testimonio habla de un pescador que escuchó su nombre susurrado entre lágrimas, justo antes de caer al agua. Historias que parecen imposibles, pero que se repiten con demasiada frecuencia. La Llorona no aparece al azar, siempre elige lugares donde la tragedia dejó huellas profundas. En la provincia de Buenos Aires, cerca de un pequeño pueblo, una familia relató un encuentro perturbador. Durante varias noches, escuchaban llantos de mujer en la orilla de un río cercano. Al principio pensaron que era alguien pidiendo ayuda, pero al ir a buscarla, nunca encontraron a nadie. Una madrugada, la hija mayor vio a una mujer de blanco reflejada en la ventana, llorando detrás de ella. Cuando giró, no había nadie. Ese mismo día, el río creció de forma repentina y se llevó parte de la orilla donde solían jugar los niños. Desde entonces, nunca más salieron de noche. La Llorona sigue siendo uno de los mitos más persistentes del país. Un lamento que atraviesa generaciones y se transforma según la región. Algunos creen que es castigo, otros que es advertencia. Pero todos coinciden en lo mismo, escucharla es una experiencia aterradora. Y si la Llorona simboliza la pena, el siguiente mito representa el miedo más visceral, ser cazado por un demonio. En los ingenios azucareros del norte argentino, ese demonio tenía nombre, el Familiar. El Familiar es quizás una de las leyendas más oscuras de Argentina. Se cuenta que era un perro demoníaco usado por los hacendados para mantener el poder. Un ser gigantesco, de ojos rojos brillantes y un aura maldita. Algunos decían que se alimentaba de los obreros que se rebelaban contra sus patrones. Los desaparecidos nunca volvían, y la excusa era siempre la misma: el Familiar se lo llevó. Era el símbolo del miedo y del silencio. Una leyenda que mezcla lo sobrenatural con la opresión social. Los trabajadores de ingenios contaban historias estremecedoras. Ruidos de cadenas arrastrándose en la madrugada, aullidos imposibles de identificar. Algunos aseguraban haber visto una silueta enorme moverse entre los cañaverales. Lo más inquietante era la complicidad de los hacendados, nadie hablaba de ello, pero todos lo sabían. El Familiar no era solo una criatura, era una amenaza usada para infundir miedo. Una figura diabólica que se convirtió en parte del paisaje del norte argentino. Y que hasta hoy, muchos creen que todavía ronda en silencio. Un ex trabajador contó que una noche escuchó gruñidos cerca del galpón. Pensó que era un perro común, pero cuando lo vio, su cuerpo quedó paralizado. La criatura era enorme, con pelaje oscuro y ojos que parecían brasas encendidas. El animal lo miró fijo y luego desapareció sin dejar huellas. Al día siguiente, uno de sus compañeros nunca volvió a aparecer en el trabajo. Todos sabían qué había pasado, pero nadie se atrevió a decirlo en voz alta. El miedo al Familiar era más fuerte que cualquier explicación lógica. El mito del Familiar refleja cómo el terror puede ser usado como herramienta de control. Un monstruo nacido del miedo, la superstición y la injusticia social. Hoy, todavía en algunos pueblos del norte, se evita hablar demasiado de él. Porque hay quienes creen que aún vaga en los cañaverales, esperando nuevas víctimas. Pero si el Familiar simboliza la opresión, la última leyenda nos lleva a un lugar mucho más siniestro. Un sitio donde, según los relatos, el diablo mismo enseña sus secretos. Hablo de la Salamanca. La Salamanca es una de las leyendas más temidas del norte argentino. Se describe como un lugar oculto, generalmente cuevas en montes apartados. Allí, dicen, se realizan pactos con el diablo. Música embrujada, danzas interminables y ritos oscuros forman parte de estas reuniones.
Quien asiste, recibe poderes, desde tocar instrumentos como nadie hasta dominar la naturaleza. Pero todo tiene un precio, y en este caso, ese precio es el alma. Una advertencia transmitida de generación en generación para alejar a los jóvenes de la tentación. Muchos testimonios hablan de haber escuchado música en lugares desiertos. Guitarras, bombos y risas que parecían salir de las entrañas de la tierra. Los más valientes intentaron seguir esos sonidos, pero siempre se desvanecían en la nada. Algunos volvieron con la mirada perdida, incapaces de explicar lo que habían visto. Otros nunca regresaron. La Salamanca se convirtió en un símbolo de advertencia: donde escuches fiesta en el monte, nunca te acerques. Porque no sabes si los que bailan allí son humanos, o algo mucho peor. Un joven de Santiago del Estero contó haber sentido un llamado irresistible hacia una cueva. Dentro, vio sombras bailando al ritmo de tambores. Cuando intentó acercarse, una figura con ojos rojos lo detuvo y le ofreció un pacto. El muchacho huyó despavorido, pero desde entonces asegura que la música nunca lo dejó en paz. A veces, en plena madrugada, escucha acordes de guitarra dentro de su propia casa. Como si la Salamanca lo hubiera marcado para siempre. Un recordatorio de que no todos los pactos terminan cuando uno dice que no. Hemos recorrido 5 de las leyendas más oscuras de Argentina. Historias que mezclan cultura, miedo y misterio, y que siguen vivas en la memoria colectiva. Cada una de ellas nos recuerda que lo desconocido está más cerca de lo que creemos. Y que las leyendas no solo se cuentan, también se viven. ¿Alguna de estas historias se escucha en tu región? Contame en los comentarios tu experiencia, y si querés más relatos paranormales, suscríbete a Paranormales. Dale like y compartí este vídeo para que más se atrevan a escuchar lo que nunca se cuenta de día. También podés apoyar el canal con un cafecito en el link de la descripción. Nos vemos en el próximo viaje al terror, si te animás a volver.